Vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada. Estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿verdad? Como les platicaba la semana pasada, es un libro hermoso, lleno de enseñanzas y de principios del área de liderazgo y mucho más, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho de este libro, aparte de tantos principios que podemos sacar acerca de dirección, liderazgo, Nehemías es un hombre de oración, que confiaba mucho en Dios, que conocía la palabra. Es un libro en donde ustedes pueden ver a Nehemías, igual que Esdras. Véanlo, acuérdense que les dije, lean Esdras, porque es el mismo contexto. Y ellos saben que Dios es el que está detrás de ellos, que está obrando, que está haciendo milagros y maravillas, pero vemos pocos milagros en estos dos libros. Y eso me gusta mucho. Ponga atención, ¿por qué? Porque esas maravillas que pasan en estos dos libros tienen que ver con la sabiduría, con la inteligencia que Dios pone en nosotros, con la guía de la palabra para tomar buenas decisiones, con la vida de oración. Y es muy importante crecer en esas áreas, hermano. Es decir, sí, fue Dios detrás de todas estas cosas. Si Dios estaba ahí, si Dios sobró, hoy lo vamos a ver, es el Señor. Pero ¿en base a qué? A gente bien instruida en la palabra de Dios. Gente con fe, con confianza, que oraba, que revisaba, que era prudente, que era sabia, que era inteligente, que esperaba los tiempos, que no era impulsiva, que no era emocional, que tenía una madurez. ¿Se da cuenta? Y eso yo creo que es un área donde tenemos que crecer muchísimo, Y por eso me gusta mucho, es otra de las cosas que me gusta. Y bueno, vamos a continuar. El día de hoy, la semana pasada fue la carga de Nehemías. Ya vimos que él sintió un llamado por medio de una carga, un dolor muy grande cuando se da cuenta de la miseria que está viviendo su pueblo, ¿verdad? El pueblo que regresó a Jerusalén. Y el día de hoy el tema se llama Nehemías viaja a Jerusalén. Bueno, si hace usted con que vaya anotando los títulos, va a ser ministrado, hermano. Porque tenemos una carga y lo segundo que vemos es que Nehemías está listo a ir a arreglar la situación, a hacer algo. No se va a quedar, yo oro por ti, hermano, que Dios te ayude. No. Nehemías toma suya la carga, la situación. Se pasó orando mucho tiempo, pidiendo a Dios que le dé gracia. Y Nehemías se va a enfrentar al rey y va a pedir autorización para ir. Nehemías está dispuesto a dejar todo lo que tenía para ir a atender esa carga que Dios le puso. ¿Cuántos han recibido una carga de parte del Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú me dices, como Nehemías, primero estoy orando. Sí, pero llevas 4 años, mi hijo. Se me salió lo colombiano, Hermanos, ¿qué estás haciendo? Aquí vamos a Nehemías que se pone en acción. Y vamos a ver, Nehemías 2, del 1 al 8, es una etapa primero que vamos a ver, en donde Nehemías, después de estar orando, se acuerda que cuando Nehemías recibe esta noticia terrible de que la gente de Jerusalén, que regresó a Jerusalén, vive en gran desgracia, y que la muralla fue destruida y que las puertas fueron quemadas a fuego. Estaba él en el mes de Quisleu. Yo les decía que esto era entre octubre y noviembre, ¿verdad? Y bueno, ahora fíjense cómo dice acá: a comienzos de la siguiente primavera. En la Reina Valera dice en el mes de Nisan. Bueno, este mes estamos hablando ya entre marzo y abril. O sea que ¿qué pasó? Medio año Nehemías orando, hermanos. Dice aquí, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estás enfermo, debes estar profundamente angustiado. Ay, hermanos, vamos a orar. Hay muchas, ya nada más en esto hay muchas enseñanzas, muchas cosas que aprender, cosas prácticas para nuestra vida. ¿Me acompaña a orar?
Que sea el Señor que nos hable, que nos ministre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu cuidado, tu amor, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo, en donde su sangre fue derramada y por medio de ella nos compraste para ti. Nos liberaste para siempre de la condenación y nos hiciste tus hijos. Gracias por sellarnos con el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que hoy nos ministra, palabra que es espíritu y que es vida. Gracias, Señor, por tu presencia. Háblanos en esta tarde, Señor. Necesitamos de ti y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, primera enseñanza. Nehemías recibe esa terrible noticia y él sabe que si Dios le puso esta carga y este dolor es para hacer algo, no es para prender veladoras. ¿Ok? Es que el Señor te pone una carga, es un llamado, ¿verdad? Porque te quiere usar. Y se pone a orar. Ya estudiamos la oración, hermosa oración, en donde vemos un Nehemías que conoce a Dios, que conoce las Escrituras, que sabe humillarse delante de Dios, que conoce los pactos, que habla con Dios, ¿verdad? Y que le ofrece un pueblo que va a adorar y le dice: mírame cómo soy un hombre que ora por tu pueblo de día y de noche, ¿no? Y al final le dice: dame gracia delante del rey, porque yo era copero del rey en ese momento. Entonces se la pasa orando medio año. Entonces, primera cosa, fíjense, recibe la carga, sabe que una carga del Señor no es como, ay, sentí algo. No, sentí algo. ¿Sabes qué? El Señor te está llamando. Esta carga y ese dolor que él sintió como suyo, sabe que él tiene que ir a hacer algo por eso. Pero no es un hombre impulsivo. No es un hombre impulsivo. ¿Dónde están los hombres impulsivos? Las mujeres impulsivas. Los hombres y las mujeres bien emocionales de la iglesia de hoy. Nehemías no salió corriendo, se fue llorando. Mis hermanos de Jerusalén, y agarró un burro y se fue a Jerusalén. ¿Verdad que no? Hay muchos cristianos así hoy. Nehemías sí llorando, sufriendo, pero estuvo orando medio año. Y no solamente estuvo orando medio año pidiéndole a Dios, estuvo investigando, estuvo informándose, estuvo conociendo. Hermanos, Nehemías nació en cautiverio. Él no conocía Jerusalén. Fue por el pecado de sus padres y sus abuelos que él está ahí. Tenía que investigar, tenía que conocer, le aseguro que se informó, que platicó muchas veces con su hermano Ananí y con los demás que habían ido, que venían llegando. Entonces, ¿cuántas veces la regamos? Porque en emociones reaccionamos, impulsivos, viscerales, dicen, sí se usa esa palabra, ¿verdad? Bien visceral, o sea, decía un amigo, piensa con el estómago, le decían a un amigo. No, Nehemías, miren, es un hombre, no es cualquier hombre. Quiero empezar por ahí. ¿A quién van a poner un puesto tan alto como el copero del rey? ¿A cualquier persona? Nehemías tiene un cargo altísimo en la corte del imperio más poderoso de ese entonces. Acuérdense que ellos conquistaron a los babilonios, ¿no? Y era el imperio más extendido, el imperio medo-persa, el imperio más extendido por la faz de la tierra en aquel momento. Un copero era alguien de toda la confianza del rey. Seguramente creció ahí. Fue educado para eso. Un copero estaba en las audiencias del rey. Imagínense lo que él sabía. Llegaban reyes, embajadores de otros reinos a hablar con el rey y Nehemías estaba ahí presente al ladito. Era un hombre de toda la confianza. No andaba de chismoso, lo que se enteraba. ¿Verdad que no?
Era alguien culto. Seguramente sabía idiomas porque atendía a los invitados del rey. En muchas de esas culturas el copero además hacía de consejeros. Eran con el que el rey platicaba. ¿Tú qué opinas? Así, aunque usted no lo crea. Ese era el nivel del puesto que tenía Nehemías. Y era una grandísima responsabilidad la que tenía. La semana pasada también le hablaba de que imagínense el lugar de privilegios. Seguramente vivía en el palacio, seguramente vestía con lo mejor. Imagínate, representas al rey. ¿Cómo te viste el rey? ¿Cómo te tratan? O sea, tenía todo Nehemías, tenía una vida privilegiada en un lugar así. Es un hombre muy inteligente que fue criado, enseñado, educado para servir en la corte del rey. ¿Cuál referencia estoy usando? Ay, el pastor acuérdese cómo fue con Daniel, hermanos, ¿verdad? Ahí el rey, ahí cuando fueron llevados a Babilonia, escoge a los más inteligentes, más guapos de las familias más nobles. ¿Se acuerda o no? Y escoge a ellos para ser educados con lo mejor que tenían ellos a su disposición para que sirvieran en la corte del rey. Es lo que pasó con Nehemías. Creció ahí y desde chiquillo lo educaron en modales, en idiomas, en conocimiento, en formas, y era de entera confianza del rey porque tenía que probar para proteger al rey, ¿verdad? Y tenía que estarlo atendiendo en medio de sus audiencias. Entonces, bueno, ese es Nehemías. No es una persona emocional. Lo ven llorando, no se vaya usted con la finta. Sí lloró cuando se enteró de la desgracia de su pueblo y de los miles de personas que habían regresado a Jerusalén, que vivían en desgracia. Y le partió el corazón enterarse de eso, recibiendo un llamado, una carga de parte de Dios. Pero no reaccionó visceralmente. Se dedicó a orar, a investigar, a meditar, a estar intercediendo, a sacar información. Y a comienzo de la siguiente primavera, o sea, medio año después, no 3 doritos después, medio año después, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Aquí viene otra enseñanza, escuche. Y como nunca antes había estado triste en su presencia. ¿Ya escuchó eso? Digan nunca antes. ¿Qué tipo de servidor es Nehemías? Nunca antes había estado triste delante de su presencia. ¿Cuántos alguna vez han tenido necesidad de pedir permiso en su trabajo para algo de la iglesia, o para un problema familiar, o para las vacaciones? ¿Sabes una cosa? Si tú eras como Nehemías, no batallaste. Si tú eras ese que nunca falta, nunca llega tarde, nunca está de quejumbroso, nunca está renegando, nunca está de grillero, hablando mal de los jefes a espaldas, nunca está, no es el del sindicato único es alguien que tiene un prestigio laboral excelente. Nunca antes había estado triste delante del rey. Yo creo que el rey lo tiene en muy alta estima. ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? ¿Qué trabajador eres tú en tu trabajo? ¿Cómo es tu prestigio? Ay, viene, es lunes, va a venir todo crudo No, ¿verdad? No, estamos entre cristianos, eso no existe. El que siempre tiene permisos, el que siempre algo pasó, llegó tarde. No se diga aquí en el servicio, hermano, ¿para qué nos vamos tan lejos? Me puede poner su cara de, pues no, yo en mi trabajo, pero el problema es que sirves aquí, sabemos cómo eres.
¿Cuántos llegaron hoy cuando ya la alabanza había empezado? No levante su mano. Que lo señale su propia conciencia. Ay, hermanos, que alguien me puede suplir, alguien me puede suplir, alguien me puede suplir. Perdonen, hermanos, ustedes no se dan cuenta de eso, pero los líderes de los ministerios saben que yo a veces les hablo. Ya saca a ese hermano. Hermano, ya corre a este. Pero saben que sus líderes son tan buenos y dicen: no, hay que darle chance, pastor. Déjeme trabajo este próximo año, cavo la tierra, le cuido, le echo abono, y si sigue sin dar fruto, pues ya lo arrancamos. ¿Quién eres tú? Vean a Nehemías. ¿Quién era? Alguien que nunca había faltado, no había llegado tarde, no llegó tarde con la copa. Ay, no había vino, le traje coca, jefe. No era. No. Le traje coca, jefe. Ay, rey, perdone usted, viva para siempre, pero le traje atole porque se me cayó el vino. Yo creo que Nehemías no era esa persona. ¿Quién eres tú en tu trabajo? Hay gente que tiene negocio propio. Yo les he dicho: hermano, te lo digo con cariño y con amor, tú no puedes tener negocio propio. Tú necesitas ser empleado. Porque como dueño de tu negocio nomás abriste un día y te aburriste porque no llegaban y cerraste. Hay gente que no tiene disciplina, hermanos. Entonces, bueno, aquí hay otra cosa. ¿Con qué cara, con qué actitud, con qué prestigio vas a pedir un permiso, a solicitar algo? Sigamos pues, porque ya se están enojando. Del reinado de Artajerjes, rápido un comercial. ¿Quién es Artajerjes? ¿Sí lo ubican en la historia de Artajerjes? Por lo menos en la historia bíblica, pues. Mire, Artajerjes es hijo de Jerjes, que es nieto del conserje. No es cierto, ¿no? De Asuero, el que se casó con Esther, hermanos. Artajerjes es hijo de este Jerjes o Asuero, el que se casó con Esther, que era hijo de Darío, el que echó a Daniel al foso de los leones, ¿no? Que era hijo del rey Ciro, que conquistó a Babilonia. Entonces ubíquense ahí un poquito, ¿no? Y leer a Esther, si quieren aprender más de estos contextos, lea Esther y lea Esdras, hermano. Es el mismo contexto, ¿no? Este es el hijo del rey Asuero, el esposo de Esther. Bien. Dice ahí: le servía el vino al rey y como nunca, diga nunca, como yo nunca había llegado tarde al trabajo, y como nunca había pedido un permiso en todo el tiempo que estuve trabajando ahí. Qué bonito, ¿verdad? Nunca antes había estado triste en su presencia, porque eso era parte de su trabajo. Él tenía que estar así. Yo tenía amigos que eran de un ballet folclórico muy importante. En México hay dos ballets que son los más. Uno se llama el de Amalia Hernández y otro el de Silvia Lozano, en aquel entonces. El ballet folclórico de México. Y en donde yo vivía, vivían dos personas que bailaban ahí. Iban por todo el mundo estos. Y un día me invitaron a un ensayo. No, hombre, ensayan como 4 horas. Y le daban y le daban y le daban. Pero están bailando, se están ahogando así y están. No se nota, pero por las luces los tienen que maquillar y todo así para que se vean. Pero están casi infartándose con una sonrisota. Mire, hermano, Nehemías tenía que estar fresco, contento, presto, ligerito. Yo le aseguro que alguna vez fue enfermo y no se le notó. ¿Tú cómo eres en el trabajo? Sigamos ya. Le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste,
El mismo rey que lo conocía, que sabía el nivel de trabajo y de servicio que daba Nehemías, él mismo le preguntó. Esa era la señal de ya respondió el Señor a medio año de oración. ¿Por qué te ves triste? No me parece que estés enfermo. Lo conocía bien. ¿Sabe qué quiere decir? Que alguna vez el rey lo vio enfermo, pero el otro, girito. No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Es alguien que el rey ha observado, lo ha visto, le ha puesto atención, que lo tiene en alta estima. Proverbios 15:13 dice: el corazón contento alegra el rostro. ¿Cuántos necesitan mucha alegría dentro de su corazón? El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El rey se da cuenta que está con un corazón quebrantado, que está muy triste lo que tiene. ¿Ven cómo el rey pudo verlo? Lo conocía. Es alguien que ha estado ahí trabajando junto al rey. Nehemías 1:11 dice así, para acordarnos lo que Nehemías oraba, ¿no? Terminaba sus oraciones diciéndole: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos a quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. ¿Cada cuándo le dijo eso? Durante medio año. Te suplico que hoy me concedas éxito, pero el Señor tardó medio año en responder. Hasta que fue el día que Dios dijo: hoy es el día. Y el rey, o sea, ¿quién trabajó en el rey, hermanos? ¿Quién estaba detrás de eso? Nehemías dijo: tú me vas a conceder que el rey tenga favor para mí. El Señor trabajó y responde la oración ahora. Y le dice: pone en su corazón del rey el deseo de ser bondadoso conmigo. Ahí está. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era copero del rey. Entonces el Señor respondió. Cuando el rey le dijo esto: ¿qué tienes, Nehemías? ¿Qué te pasa? No estás enfermo. Es una tristeza grande la que te está embargando. Entonces quedé aterrado. ¿Saben que podía ser hasta ejecutado? Por eso, por estar representando mal a la corte, porque era parte del séquito del rey, tenía que estar fresco, alegre, contento, con toda la alegría, la formalidad, el decoro para atenderlo delante de las visitas. Entonces quedé aterrado. Mire, no es un superhombre, Nehemías es una persona y le da miedo. ¿Sabe que le podían haber cortado la cabeza? ¿Se acuerda de Esther? Que se presentó sin ser llamada. Dice: si alguien se presenta delante del rey, el papá de sin ser llamada, lo pueden ejecutar, por insolente. ¿Y qué dijo? Pues tengo que hablar, porque estaban planeando hacer un matadero de judíos, ¿no? Y voy a hablar con el rey, y si muero, que muera. Iba aterrada, pero fue. ¿Alguna vez le ha dado miedo hacer algo para el Señor? ¿Se ha puesto nervioso? Yo he estado aterrado en cosas que el Señor me ha dicho que haga, pero uno va, hermano. Pero uno va, uno empieza a hablar, uno alza la mano y está: hermanos, eso que están diciendo no está bien, no es correcto, y te están viendo todos así. Y mira, aterrado, pero ahí estás. El Señor te mandó, ¿sí o no? Y Nehemías dice: entonces quedé aterrado, pero le contesté al rey. Está hablando con el hombre más poderoso en ese momento de la tierra. Haz de cuenta con Trump. Ya ve cómo le fue a Zelensky, ¿no? Se puso al tú por tú. Ay, ay, ay. No, este hombre supo qué contestar, ¿no? Había orado, dice. Pero le contesté como se le contesta a un rey. Estaba educado, creció en la corte atendiendo al rey. Y le dice:
viva el Rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Había una carga grande. Obviamente el rey sabía el tipo de amor que los judíos tenían, el deseo de regresar ahí, y cómo todo su vida religiosa dependía de ese templo, de ese lugar y de esa ciudad. Salmo 137, verso 5. ¿Cuántos han escuchado la canción súper famosísima de los ríos de Babilonia? Bueno, la sacaron de este texto, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, los que nos capturaron nos decían: ¿por qué no cantan una de esas canciones tan alegres que cantan ustedes los judíos? Y ellos dicen: ¿cómo vamos a cantar a Dios cuando hemos sido prisioneros, nos han llevado lejos, cuando estamos capturados acá en tierra extraña, ¿no? Ese es el Salmo 137. Y dice así, verso 5: si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Está hablando un salmista, y dice: si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Así es que el deseo grande por esa ciudad realmente imperaba en los corazones de los israelitas, ¿no? El rey me preguntó, bueno, ya fue valiente Nehemías, ya le dijo: ¿cómo no voy a estar triste? A lo mejor se le salieron las lágrimas. Nehemías ya vimos que se quebró cuando se enteró de la noticia, ¿verdad? Yo creo que tenía que tener compostura, Se le habrá salido una lágrima, cuando mucho. Tenía que guardar compostura delante del rey. Bueno, le dice el rey, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué significa eso? El Señor respondió: medio año de oraciones de día y de noche de Nehemías clamando a Dios. Y ahora, delante del rey, acaba de darse cuenta que el Señor respondió. Es el momento. ¿Cómo te puedo ayudar? En la Reina Valera es: ¿qué quieres que haga? Después de orar, ¿qué pasó con Nehemías? ¿Qué oró ahí Nehemías? ¿Necesitaba otro medio año para orar? No, ahí estaba él. Eso lo hemos vivido usted y yo, ¿sí o no? Que estando ahí en ese momento: ayúdame, Señor, dame las palabras correctas, Señor. Señor, dame la sabiduría. Señor, ayúdame, ¿no? Mínimo. ¿A cuántos lo hacen? Claro, hermano. Ahí está Nehemías enfrente y le dice: ¿qué quieres que haga, Nehemías? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué pides? Le dice en otra versión: ¿qué pides? Pídeme, Nehemías. Ay, hermano. Y Nehemías ora al Señor, ¿no? Es un hombre de oración, hermano. Ayúdame, Señor, dame las palabras. Pero Nehemías ya sabe qué va a pedir, hermano. Nomás lea el libro y verá. Nehemías investigó, preguntó, buscó, medio año estuvo viendo qué se ocupaba, qué se necesitaba. Él sabía, Y dice: después de orar al Dios del cielo, le dijo: contesté. Si al rey le agrada. Nehemías es alguien que está educado para atender un rey, hermano. Y ahí me voy a detener. ¿Nosotros con quién hablamos? ¿Usted ora? ¿Con quién está hablando? A ver, ¿usted ora o no? ¿Con quién está hablando cuando ora? ¿Y sabemos tratarlo? Nosotros entramos hasta el trono de la gracia y hablamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que pone y quita reyes, ¿Lo sabemos tratar? Nehemías sabe tratar al rey,
con una prudencia, con un decoro, con una sabiduría, con un respeto. Y cuando tú cierras tus ojos y hablas con Dios, ¿cómo lo tratas? Dice Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Le dice el rey: ¿qué quieres, Nehemías? ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Sacó la lista? Oró. No confío en mi inteligencia, dijo Nehemías. No confío en lo que yo. Señor, dame las palabras. Señor, ¿qué pido? Señor, ayúdame. Aunque Nehemías había estudiado y había investigado. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por confiar en lo inteligente que somos? ¿Alguien se ha metido en un problema porque confió en su inteligencia? Ya no, hermanos. Ya no, ya no. Busca su voluntad en todo lo que haga. Señor, ¿qué quieres que le pida? La obra es tuya, el proyecto es tuyo. Tú eres el que me estás mandando a hacer esta obra. ¿Qué pedimos, Señor? Dime. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Así es que le contesté. Verso 5, Nehemías 2. Si al rey le agrada, vean nomás a Nehemías. Tenemos mucho que aprender, hermano. Si al rey le agrada y se está contento conmigo, yo le voy a decir una cosa. Nehemías sabía que el rey estaba contento con él. Si no, no se hubiera atrevido, hermano. Ahora sí que ¿con qué cara voy si llego tarde, si pido permiso, llego crudo el lunes, no? O sea, Nehemías sabe quién es, sabe el trabajo que ha hecho, sabe la imagen que tiene el rey de él. Y le dice: si al rey le agrada, si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. No es cualquier cosa. Están bien lejos. Es uno de los funcionarios leales al rey. Y Nehemías se despacha con la cuchara grande, ¿verdad? Dijo: haga algo por la ciudad, mande ayuda. No, dijo: mándeme a mí. Envíeme a Judá para reconstruir. ¿Para qué? Para reconstruir la ciudad. A ver, ¿qué le causó dolor a Nehemías? Que las murallas estaban destruidas y las puertas quemadas a fuego. Ahora, ¿qué pidió? Reconstruir la ciudad, hermano. Ya no nomás la barda. El permiso iba a durar, dicen, estuve leyendo los comentarios, mínimo le pidió permiso paño y medio para un proyecto, ¿no? Los meses de viaje, que tardaban meses en llegar. Envíenme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Vamos a acordarnos de Esther. Esther fue valiente también, con el papá de Esther 8:5. Esther 8:5. Gracias por el café de esta tarde, hermanos. Esther dijo: si al rey le place. ¿Se acuerdan que Esther estuvo años en entrenamiento? Aparte de perfumarlas, limpiarlas, hacerles paticure, todo lo que les hacían, las educaban para poder estar cerca del rey. Hermanos, nosotros llegamos a la presencia del Rey de Reyes. Vean a Esther. Si al rey le place y yo he logrado su favor, miren, igualito, ¿no? Y si al rey le parece correcto
y yo le resulto agradable, esa Esther se pasó, ¿no? Si el rey la estaba viendo así de, la mujer más hermosa que había visto el rey, ¿no? Y aparte, miren cómo le habla, cómo se acerca. Y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto. Esther aquí pide que el rey emita un decreto que anule un decreto anterior que él había mandado, hermanos. O sea, no inventes. Y no se podía. Dice, cualquier cosa que yo haya sellado y haya firmado, ya quedó, Esther. Pero si tú la redactas, eres inteligente y le escribes, yo la sello. ¿Qué? Es maravilloso eso que pasó ahí. Que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Hijo de Amedata el Agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. La respuesta, pues los que leen, el rey le dice, yo no puedo anular un decreto, eso ya quedó. Pero bueno, si tú puedes redactar una ley para proteger a los tuyos, yo la firmo y la sello con mi anillo. Y entonces Mardoqueo, que era bien vivo, la redacta. Y es una ley, no podía anular la anterior, pero es una ley que permitía a los judíos armarse y estar preparados para defenderse, repeler la agresión. Incluso si eran agredidos y repelían la agresión, se podían despojar de sus bienes a los que los habían atacado. ¿Qué creen que pasó? No los atacaron. ¿Verdad? Qué inteligente. Vean, en estos libros sí es Dios ahí, sí es Dios obrando, sí es Dios detrás, pero es por medio de la inteligencia, de la sabiduría, de la prudencia, donde tenemos que crecer mucho también. Regresemos a Nehemías, verso 6. El rey, ponga atención en esto, el rey con la reina sentada a su lado preguntó. Mire, esto significa, ¿por qué es importante esto? Porque significa que Nehemías esperó un momento adecuado. Si la reina estaba a su lado, es que no era un evento donde recibió dignatarios, reyes, embajadores, donde no estaba la reina. Seguramente era un evento o familiar o estaban solos ellos. ¿Se da cuenta? Por eso dice, con la reina sentada a su lado, preguntó. Era un día oportuno, hermano. No estaba lleno de reyes, embajadores y sátrapas. ¿Se acuerdan que se llaman los embajadores? Ahí les llamaban sátrapas. Sino que el rey Nehemías esperó un momento como familiar, como una recepción pequeña, como algo interno. La prudencia. Si está tomando nota, anótele. Esperar con paciencia el momento adecuado. Ser prudente. No, se cuidó de no avergonzar al rey delante de invitados o una contingencia de gente. Buscó el momento. Tuvo paciencia, fue prudente, fue inteligente, hermano. El rey con la reina sentada a su lado preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Qué significa esa pregunta? Ya le dio permiso de ir. Dice: te vas a ir a Judea, Nehemías. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Qué bendición. Lo que está recibiendo Nehemías es la respuesta a medio año de no dormir orando, ¿Cuántos luchamos así por algo que queremos? Nomás una. Pues es que me gana el sueño después del TikTok. Me quedé dormido con el Face. Nehemías estuvo orando medio año y empieza a recibir la respuesta del Señor. ¿Cuándo piensas regresar? Ya le dio permiso de ir.
Después de decirle, escuche, después de decirle cuánto tiempo estará ausente, o sea, está preparado Nehemías, sabe cuánto tiempo ocupa, sabe qué va a necesitar, estuvo preparando el momento, hermanos, va preparado. ¿Cómo nos falta preparar, investigar, estudiar, revisar para que algo salga bien? Me acuerdo una vez un hermano que me vino a pedir un consejo de un negocio que iba a poner, ¿no? Entonces yo le pregunté unas cosas. Oye, ¿ya viste esto? ¿Ya viste lo otro? ¿Ya tomaste en cuenta esto? ¿Ya tomaste en cuenta? Nada, ni una de esas cosas había hecho. Dice, no, es que no pensé en todo eso. No, es que tenemos que ser más inteligentes, ¿sale? Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Sí tenemos fe. Porque hay gente, no, pues por fe lo abrimos. Por fe, a las 2 semanas ya cerraron. Pues hay que calcular, hay que medirle. ¿Verdad que la Biblia nos enseña? ¿O todo es por fe? El Señor nos da inteligencia, nos da prudencia, nos da entendimiento. No se sienta uno que va a construir una torre, se sienta a calcular los costos, los tiempos, lo que se necesita para terminarla. Porque si no lo hace así, se puede quedar a la mitad de construida la torre y va a ser la burla de todos los que vean su torre a media construcción. ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estará ausente, el rey accedió a mi petición. ¡Ay! Denle un aplauso al Señor, hermano. Esto está. Nehemías tenía la carga, estuvo orando medio año, pero se informó y buscó, hasta estaba organizado, ya tenía un plan. Nehemías lo que ocupaba. Mire lo que sigue, aquí vamos a aprender muchísimo. Sin duda, yo puse esto, ¿no? Sin duda Nehemías había investigado, planeado lo suficiente para dar una respuesta razonable al rey. Está hablando con el rey, no puede contestar tonterías, hermano. Pues no sé, pero por fe. No sé, pero por fe no. Con respeto, yo sé que muchos así dirigen su vida. Está bien, pues sígale si quiere, pero el Señor no solamente nos da fe, nos da sabiduría también, para tomar buenas decisiones, hermano. Verso 7. Además, diga además. Otra vez diga además. Tenemos que aprender de Nehemías, hermano. O sea, Nehemías era una gran victoria la que había conseguido, ¿sí o no? Estaba para remolinear año y medio, ¿sí o no? Para celebrar y festejar. Pero Nehemías había planeado, había organizado, había hecho cuentas, qué necesitaba, qué se ocupaba, había enterado de los peligros que había, de los enemigos a los que se iba a enfrentar, de más o menos una idea, porque él no conocía lo que se iba a ocupar. Seamos cuidadosos, no seamos emocionales nada más. Las emociones son buenas, hermano, las emociones no son pecado, pero debemos de tenerlas en orden. Y debemos cuidar que estemos llenos de emociones sanas. Pero es normal que tengamos emociones, pero no dirigen nuestra vida a las emociones. ¿Entendió? Además le dije al rey, no le dijo al rey, ¿qué más quieres, Nehemías? No. Dijo, aprovechando que se puso suavecito el rey, porque esto demuestra que el Señor me contestó mi petición. Haz que el rey tenga bondad conmigo. Además le dije al rey, mi querido rey, es que no he terminado, ¿verdad? Si al rey le agrada, no, ya no le había preguntado el rey, pero es el momento de ser valiente. ¿Cuántos están viviendo una etapa que es el momento de ser valiente, hermano? ¿Cuántos están atravesando en un momento? Es el momento de ser valiente. Ya Dios te mostró su gracia, ya Dios te mostró que está contigo, ya Dios te dijo, estás haciendo lo que yo quiero que hagas esto. Y ya te mostró que es el momento, hermano, es el momento de ser valiente. Y Nehemías se para y le dice, si le agrada,
permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates. En otra versión dice a los gobernadores del otro lado del río. Está hablando del Éufrates, de Babilonia. O sea, están lejos, hermanos, están después de Babilonia, están en donde hoy es Irán. Ahí es donde está este imperio. Entonces, tienen que atravesar Irak, ¿verdad? Para llegar allá. Entonces, todo eso es territorio del rey. Y vean cómo Nehemías ya pensó en un montón de cosas, hermano. Planeó, pensó, investigó, indagó, oró, hizo cálculos. Él sabe cuánto tiempo va a ser, qué se va a ocupar. Así es como tenemos que servirle al Señor. No con puro ímpetu. El Señor nos ha dado la mente de Cristo. Tenemos que hacerlo con inteligencia. Hay una alabanza, ¿verdad?, que canta Janet. Con inteligencia. Dice, cantemos con inteligencia. Es que Dios nos ha dado la inteligencia de su Hijo. Entonces, ¿por qué seguimos tomando tanta decisión que... ¿Cómo puedo decir? Tanta decisión. Cada quien ponga de palabra. No, podemos tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. Nos ha dado el Señor sabiduría, hermano. Dios hace sabio ¿al qué? Al sencillo. Al ignorante significa: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias del otro lado del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Esto comprometía a los gobernadores a escoltarlo cuando atravesara por sus provincias. Qué inteligente, ¿no? Sí, el Señor está con nosotros. Sí, el Señor es el que hace la obra. Pero hermanos, es que el Señor nos hace inteligentes, prudentes, entendidos, a planear, a revisar, a decir, no, esto es mucho, no, espérame, no, investigo, déjame orar. Claro, tenemos que aprender. Indicándoles que me permitan viajar sin peligro por su territorio de camino a Judá. Nehemías hizo su trabajo de investigar lo que necesitaba y las condiciones de su viaje. No era un hombre impulsivo, ¿ve? ¿Dónde están las mujeres impulsivas? ¿Y los hombres impulsivos? Son los que faltaron, ¿verdad? No vinieron. Se emocionaron y se fueron a otro lado. Bien. Nehemías 2:9. Vean, aquí en el 9 vemos cómo responde el rey también a esto, Porque aquí ya es cuando viajó. Es lo que vamos a ver después, la próxima semana. Dice, cuando llegué, Nehemías 2:9. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, le entregué las cartas del rey. A los gobernadores de esa zona de Babilonia tenían que pasar por ahí. Les entregué las cartas del rey. Debo agregar, porque está contando el mismo Nehemías aquí. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Si a Nehemías le dice que él está consciente de lo peligroso que es atravesar por esas zonas, que quiere que le dé cartas para que los gobernadores lo protejan, y el rey le da más de lo que pide. El rey le da más de lo que pide. Le manda capitanes. Imagínense, 3 capitanes. ¿Fueron solo los capitanes o se llevaron su tropa? Pues claro, si no, no son capitanes, ¿no? Sí llevó una guardia, hermanos, para protegerlo y escoltarlo. Es un hombre que el rey aprecia por su muy buen servicio. Y pide algo y el rey le da más. ¿Cuántos han vivido que le pedimos algo al Señor y nos dio más? Mucho más. El Señor tiene una mano mucho más grande, hermano. Y le pedimos, ayúdame en esto, y te da eso, más esto otro.
Qué hermoso, ¿no? Ese es nuestro Señor. Sí, Nehemías pidió ahí, pero el Señor es el que estaba tocando el corazón del rey. El Señor es el que estaba inclinando el corazón del rey para favorecer a Nehemías. Hermano, ¿por qué? Porque el proyecto es de Dios, es un plan del Señor. El Señor puso esa carga en Nehemías. El Señor es el que preparó a Nehemías. El Señor ha tratado con el rey y está derramando su gracia a favor de Nehemías. Y dice: debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Además, otro además, diga además. No, yo creo que lo fueron sacando. Ya, Nehemías, ya. Nehemías iba con todo, Además, el verso 8. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf. Yo me imagino al rey, mira, a Nehemías, y diciendo: este hombre sabe lo que está haciendo. Este hombre es un entendido, no es cualquier persona. Tiene todo, ya pensó en todo. Yo, claro que lo apoyo, porque lo que va a hacer además engrandece mi reino. Además, le ruego, ¿le qué? Hay que aprender a tratar al rey, ¿no? Nehemías está de pedinche, pero con una sabiduría, con una inteligencia, con un decoro, ¿verdad? Le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf. Él es funcionario, él sabe cómo se llama el del bosque, el dueño de esto, el del ejército, los capitanes, los gobernadores. Él conoce. El encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré. Vean a Nehemías, hizo su chamba Nehemías. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Nehemías ya sacó hasta la madera para su casa. Van a estar donde vivir, ¿no? Ya no. ¿Cómo empezó todo? Las puertas. Luego la ciudad. Ahora que entró aquí, el templo. Es hora de ser valiente. El Señor es el dueño de todas las riquezas. El Señor es el que inclina el corazón de los reyes y de los gobernantes y de las autoridades a favor de sus hijos. Cuando sus hijos, quiero aclarar, caminan en su propósito. Pero mientras sigamos caminando para nuestros deleites y nuestros antojos, hermanos, no vamos a vivir esta plenitud de estas maravillas. Las necesito para las puertas de las fortalezas del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió todas estas peticiones, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Verdad que Nehemías sabe que todo es Dios el que lo está haciendo? Me gusta el libro porque ellos saben, Esdras igual, ahorita lo vamos a mencionar. Saben que es Dios. Ellos le piden a Dios, y saben que es Dios haciendo las maravillas. Pero estos hombres se preparan, se fijan, son prudentes, oran, no son impetuosos, calculan, revisan, se fijan, investigan. Tenemos que crecer, hermanos. Esdras 7:21, vean a Esdras. Esto es contemporáneo, estos trabajaron en equipo ahí en eso. Más que Esdras, más concentrado en el gobierno, porque fue nombrado después gobernador. Y Esdras es el sacerdote. ¿Ok? Dice Esdras 7:21. Vean una parte del edicto del rey para apoyar a Esdras. Es una parte pequeña, les digo, léanse el libro. Dice así: yo, el rey Artajerjes, es el mismo,
Por la presente envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Éufrates. O sea, Judea, hermanos. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo. Es el rey, ¿eh? Miren lo que se logra cuando la gente que ama a Dios hace bien su trabajo, tiene buen testimonio. Esto lo vemos en Daniel. Daniel, con su testimonio y su vida, lograba que los reyes se humillaran a Dios, y declararan: el Dios de Daniel, decía, que es sobre todas las cosas. Ay, no. Sigamos aquí, dice: deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que él pida. Ya que se cansó el rey de tanto pedinche que son, ya denle todo lo que quiera. Es el sacerdote del Dios del cielo. El testimonio. ¿Y quién está detrás? Dios, ¿verdad? Por supuesto. Romanos 8:31 al 32. ¿Cuántos saben que tienen el favor del Dios del cielo? Bueno, si tú estás trabajando en los propósitos del Señor, es hora de ser valiente, hermano. Pide y encamínate al propósito que Dios te llamó. Romanos 8:31 al 32, dice Pablo a los romanos: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Escuche: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Porque apenas estamos empezando. Vaya que Nehemías va a tener broncas, enemigos y peligros y broncas, hermanos, Pero si Dios está con nosotros, hermano. En Hebreos también dice: si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer un hombre? Y dice: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Escuche esto, a mí me encanta. Es un verso que a mí me ubica tanto, ¿verdad? Dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ay, hermano, ¿cada cuánto piensa usted en este verso? Sí, son de los recurrentes míos, porque me ubican. Hermano, si cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si cuando éramos pecadores, el Señor en su misericordia entregó a su propio Hijo para que con su sangre derramándose en la cruz nos salvara y nos comprara para Él. Imagínense ahora que somos sus hijos, que Cristo habita en nosotros, que somos suyos. ¿No nos dará lo que necesitamos? Tenemos que ubicarnos. Claro, no se le olvide lo que nos enseña Santiago, porque muchos por eso vivimos vidas tan limitadas y a veces miserables. Piden y no reciben porque piden mal, para sus deleites, no para los propósitos de Dios. Aquí estamos hablando, ¿qué pedían Nehemías y Esdras? ¿En qué andaban ellos? En los propósitos de Dios. Bueno, ahora que Cristo habita en ti, ¿en qué tienes que andar, hermano? Y yo te aseguro que si el Señor le respondió a estos hombres por medio de oraciones, ahora que podemos pedirle directamente al Señor en el nombre de Cristo que habita en nosotros,
¿no nos dará lo que ocupamos, hermanos? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Hermanos, yo aprendo mucho. A mí me encanta este libro. Espero que sé que se va a notar como sigamos avanzando. Me gusta muchísimo. Yo lo he leído muchas veces. Y le voy a decir, quiero cerrar con esto. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, el tema que habló el pastor Carlos Olivares, nos casó en una boda comunitaria de los que no habíamos arreglado nuestra situación, y nos hablaban de la restauración. Fue este libro, en los capítulos 7 y 8, cuando están reconstruyendo las bardas, ¿verdad? Hermanos, hay mucho que aprender aquí. Vamos a ver cómo restauran una ciudad despedazada, molida, y cómo Dios, usando gente normal, hace una obra magnífica y maravillosa, Toda la gloria es para Dios. Pero apláudele al Señor. Hermanos, pero ahí están las instrucciones y los principios para restaurar un matrimonio, para restaurar una familia, para restaurar una vida, para restaurar un alma, una mente que está dañada por las experiencias pasadas. Pero tenemos que comenzar a entender que somos entendidos, somos personas nuevas, que ahora podemos orar a Dios, que podemos pensar, que ya no somos emocionales, que las cosas viejas pasaron, que somos nuevas criaturas, que ahora podemos tomar buenas decisiones, que tenemos la palabra de Dios para guiarnos, que el Espíritu nos guía y que tenemos el favor maravilloso de nuestro Padre, porque caminamos en sus propósitos, en los que Cristo que habita en nosotros nos marca. Si no nos escatimó a su Hijo cuando éramos pecadores, no nos dará hoy todo lo que ocupamos, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.